Anatomía del mal es mucho más que un libro sobre crímenes. Es una inmersión profunda, lúcida y brutal en los recovecos más oscuros del alma humana. Con su ya característico enfoque crudo, honesto y analítico, Wael Yordi abandona esta vez el sarcasmo y la ironía para abrir paso a la reflexión más perturbadora. ¿De qué estamos hechos cuando desaparece toda luz? A través de 8 casos reales y espeluznantes, el autor no solo cuenta historias de asesinatos, disecciona el mal con bisturí psicológico, cultural y social. Nos enfrenta a la idea incómoda de que el mal no es algo externo, lejano o monstruoso, puede estar mucho más cerca de lo que queremos admitir. Desde la introducción, Yordi deja claro su propósito: no glorificar, no justificar, pero sí tratar de comprender. Porque para poder combatir el mal, si es que eso es posible, primero hay que mirarlo de frente. Y en ese acto de contemplación, descubrimos que las fronteras entre lo normal y lo monstruoso, entre lo cuerdo y lo demencial, son a veces más frágiles de lo que nos gustaría. Los protagonistas de estos crímenes no son demonios mitológicos. Son personas. A veces hijos, hermanos, vecinos. Lo que hace que sus actos sean aún más aterradores. Cada capítulo del libro está dedicado a un caso emblemático, representativo de una forma específica de mal, desde la locura compartida hasta la misoginia, el sadismo colectivo o la deshumanización absoluta. El viaje comienza en Francia con las hermanas Papin, 2 sirvientas que, tras años de humillación y aislamiento, asesinaron con una violencia sobrecogedora a su señora y a la hija de ésta. El caso no solo sacudió a la opinión pública, sino que fue analizado por figuras como Sartre y Lacan. No fue solo un asesinato, fue una rebelión de clase, un grito reprimido que terminó en sangre. Luego pasamos a Estados Unidos, al caso más atroz ocurrido contra un individuo en Indiana, el tormento y asesinato de Sylvia Likens. En esta historia, el mal no es el acto de un solo psicópata, sino la degeneración colectiva de toda una casa, de vecinos, de jóvenes que participaron en un ritual de humillación y tortura sistemática. Es uno de los capítulos más duros, donde el autor se pregunta qué puede llevar a una comunidad entera a volverse cómplice del infierno. El tercer caso es tal vez el más perturbador por su premisa: niños que matan. En el Reino Unido, 2 menores asesinaron a un niño de 2 años en un crimen tan cruel que conmocionó al país. Yordi no solo expone los hechos, sino que se adentra en el debate ético. ¿Cómo se juzga a un niño? ¿Qué significa la maldad a los 10 años? ¿Es posible la redención cuando el alma aún está en formación? La maldad familiar también tiene su espacio. En California, 13 hermanos fueron confinados y maltratados durante años por sus propios padres. Lo que parecía una familia silenciosa y reservada, era en realidad una casa de los horrores donde el abuso era sistemático. En este capítulo, Yordi se detiene a analizar la psicología del encierro, la normalización de la violencia y el rol que juega el entorno en perpetuar el horror. Más adelante, el autor nos traslada a Ucrania, donde 2 jóvenes asesinaron por notoriedad, grabando sus crímenes con frialdad absoluta. Aquí, la necesidad de reconocimiento se convierte en un catalizador del mal. Yordi reflexiona sobre la era digital, la fama instantánea y cómo el narcisismo puede mutar en pura destrucción cuando se alimenta sin freno. También hay lugar para explorar el lado más oscuro de la cultura japonesa. En un barrio de Tokio, un grupo de jóvenes secuestra, tortura y asesina a una chica. El caso no solo muestra el sadismo extremo, sino también cómo la indiferencia de las instituciones y la pasividad social permitieron que el horror se prolongara. La pregunta aquí no es solo quién mató, sino por qué nadie hizo nada. Luego viajamos atrás en el tiempo hasta la Francia de los años 30 para revivir el extraño caso de las sirvientas que mataron a su señora. Y finalmente, cerramos con un episodio español donde 2 adolescentes influenciadas por el ocultismo y el deseo de pertenecer cometen un crimen ritualizado. Este caso, en particular, refleja la influencia de la cultura, la música y la identidad juvenil mal gestionada como combustible para actos incomprensibles. Pero Anatomía del mal no se queda en el relato periodístico ni en el análisis psicológico. Yordi entreteje en cada capítulo sus propias reflexiones filosóficas. Se pregunta si el mal es una entidad tangible o una construcción cultural. Si nace o se hace. Si todos llevamos dentro una semilla que, bajo las circunstancias adecuadas, puede brotar. Y si la justicia, tal como la entendemos, está preparada para enfrentar a estos monstruos humanos sin caer en el mismo ciclo de violencia. El libro también es una crítica al sistema, a los fallos de los servicios sociales, a la impunidad, al morbo mediático y al olvido institucional.
Porque si algo queda claro al final de cada historia es que no solo fallaron los individuos, también falló el entorno. El mal, como dice Jordi, no surge en el vacío, se alimenta del silencio, del abandono, del miedo. Con una prosa sobria, respetuosa pero sin concesiones, Anatomía del mal es un grito que busca romper la indiferencia. Un intento por entender lo que, por definición, parece incomprensible. Y aunque a veces el horror narrado resulta difícil de digerir, el autor nunca pierde de vista el objetivo, no regodearse en el crimen, sino iluminar, aunque sea con una linterna temblorosa, los rincones más oscuros de la condición humana.